Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades a todos los padres, porque hoy, tercer domingo del mes de junio, en Puerto Rico y supongo que en otros países también se celebra el Día de los Padres. Además, dentro de unos pocos días más, el 26, se celebra la fiesta de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, y me gustaría que hablásemos hoy de algo que es muy central, muy nuclear en el mensaje de la obra, el valor santificador que tiene el trabajo. Dios Padre envió a Dios Hijo para salvarnos y para que diera su vida en rescate por nosotros. Con esa misión, Jesús se convierte en nuestro Salvador mediante su muerte, su resurrección. Aunque quizás sería más correcto decir que Dios es nuestro Cristo nos redimió con toda su vida, no solo con su muerte y su resurrección. Una vida que la mayor parte de ella, 30 años, de 33, 30 años, la pasa Jesús en una carpintería de Nazaret, y luego vienen esos 3 años de predicación por toda Palestina. Podríamos preguntarnos, pero ¿por qué gastó el Señor tantos años de su vida terrena trabajando como uno más de Nazaret? Por decirlo así, con todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pues el sentido de todo ello, pienso yo que se puede afirmar así, ¿verdad? Es darnos a entender que también el trabajo tiene un valor salvador, un valor santificador. Aquellos años de trabajo encierran una enseñanza para nosotros. Tantas veces a lo mejor pensamos que el trabajo nos está quitando tiempo de otras cosas, tiempo para nuestra relación con Dios, para rezar, tiempo para hacer cosas quizá más apetecibles que el trabajo, puede ser descansar también, o incluso nos quita tiempo para hacer cosas necesarias. A veces hay que cuidar a un familiar, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas que pueden ser ciertas, vemos que Cristo trabaja la mayor parte de su vida. Se intuye que para Dios el trabajo alcanza unas dimensiones que no son siempre fáciles de entender. El Señor está realizando siempre nuestra redención, no solamente en esos años de vida sobre la tierra, sino que todos los días, desde entonces para acá y hasta el final de los tiempos, el Señor nunca nos deja solos. Él mismo dice: os daré pastores conforme a mi corazón. Es decir, o estaré yo, o estará el Espíritu Santo, ¿verdad?, que el Señor envía el día de Pentecostés, o estarán los pastores que me representan a mí, como es el caso, pues esas personas que nos ayudan, que nos acompañan a lo largo de la vida. Podemos pensar en el Papa recientemente elegido, los obispos, los sacerdotes, pero también, esto no hay que perderlo de vista, también Jesús, Dios, cuenta con todo el pueblo de Dios. Dios cuenta con toda la Iglesia para esa tarea salvadora, y en concreto cuenta con el trabajo de cada uno, de cada una, dentro de esa misión más general que incluye la Iglesia. Así, nuestra tarea profesional, por un lado, sirve para dar gloria a Dios, evidentemente, y eso hace que nos admita como colaboradores suyos
para esta misión de la que estoy hablando. De algún modo se podría decir que el trabajo nos pone en comunicación con Dios. Este es el título que he querido que tenga la meditación. El trabajo nos comunica con Dios. Pero veamos qué características tiene el trabajo, o debería tener el trabajo, para que sirva para dar gloria a Dios y para que sirva también al Señor para redimir a las almas. Pues pensaba, claro, primero hay que partir de la diferencia, es fundamental, la diferencia entre el trabajo hecho y el trabajo bien hecho. Se parecen, pero claro, salta a la vista que no son para nada lo mismo. El trabajo bien hecho es el que añade al trabajo hecho el amor. Se ha hecho por amor, se ha hecho con amor. Y esto vale lo mismo para el gerente de una multinacional o para el dueño de un pequeño negocio. Vale lo mismo para un cirujano que para un bombero. Vale lo mismo para los trabajos del hogar, para el estudiante. Vale para cualquiera. Trabajar bien no solamente es hacer el trabajo, cumplir con unas obligaciones, sino que es trabajar por amor. Claro, puede que nuestro trabajo, de cara a los demás o de cara a nuestros superiores o supervisores, pues como está hecho, cuenta como trabajo y por tanto nos hacen merecedores de un sueldo o de un ascenso, pero si solamente está hecho, no está hecho con amor, de cara a Dios, a los ojos de Dios, ese trabajo no cuenta nada. Sería una pena gastar la vida en ese sentido inútilmente. El trabajo bien hecho no se queda en una, ¿cómo decirlo?, una onerosa obligación que hay que hacer todos los días. Puede que sea costosa, eso sí, pero eso es un nivel muy elemental de lo que supone el trabajo. Todos tenemos la experiencia, o a lo mejor propia o en los demás, de ver personas que marchan cada día a su trabajo como si fueran a la guillotina. Porque, bueno, pues porque no tienen más remedio que ir para allá, porque no pueden zafarse, no pueden, o han intentado, qué sé yo, pues cambiar ese turno con otra persona y no lo ha conseguido. Y es una obligación de la que no se han podido escapar a tiempo y ahí van cabizbajos cada día. Claro, no conocemos la historia que haya detrás de esas actitudes. No podemos juzgar a simple vista porque muchas veces podría ser por falta de salud. La persona que no encuentra días libres para tomarse un descanso o para ir al médico y entonces esa misma falta de salud le hace perder la animosidad que haría falta para ir a trabajar con amor, ¿verdad? O necesita tiempo para solucionar otros problemas, para ir a ver a los profesores del colegio de los hijos, o necesita ir al médico. Hay veces que hay que hacer tareas y no se encuentra el tiempo para hacerlas, y entonces el trabajo es un obstáculo que me está impidiendo hacer otras cosas que tengo que hacer. Pero en general, ya sin entrar a esos detalles que mencionaba ahora, en general podríamos decir que una persona que trabaja con ese espíritu es una persona que no ama su oficio, que no ama. Sin embargo, el hombre ha sido hecho para trabajar, del mismo modo que hemos sido hechos para amar, para respirar, hemos sido hechos para trabajar. Es conocido, pienso yo, bueno, lo menciono así por encima, el relato bíblico de la creación del hombre en el Génesis. Ahí nos dice la Sagrada Escritura: Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Dios crea de esa manera
en que lo narra el Génesis, pues como un artesano que modela el barro hecho con el polvo del suelo. Y el hombre se convirtió en ser vivo, con ese aliento de vida. Claro, es Dios quien se lo está dando, le comunica la vida, y la materia cobra vida porque adquiere una dimensión espiritual. Luego, sigue diciendo el libro, el Señor plantó un jardín en Edén, hacia el oriente. Dios tomó al hombre y lo colocó en ese jardín para que lo cultivara. Aquí está la otra palabra que nos interesa. Dios colocó al hombre allí, recién creado, para que lo cultivara, para que cuidara ese entorno tan bonito que el Señor había hecho, porque luego sigue diciendo la Biblia, que contempló Dios lo que había hecho y vio que todo era muy bueno. Cuando releía el relato de la creación, mientras preparaba la meditación, pensaba que se parece al relato de un proyecto de dos personas que se sientan a trabajar, o mientras almuerzan van soñando y proyectan un negocio juntos, y yo podría hacer esto y entonces tú podrías hacer lo otro, y yo me ocupo de conseguir estos materiales y tú las máquinas o tú las ventas. Un proyecto común entre dos personas que en este caso son Dios y el hombre. El Señor planta un hermoso jardín y luego el hombre es quien lo cultiva, quien le va dando ese mantenimiento, incluso enriqueciéndolo, como parte del mismo proyecto. Hay una colaboración entre el Creador y la criatura. Por tanto, a eso me refería cuando hablaba de que el trabajo es una especie, ¿cómo decirlo?, como un punto de encuentro entre Dios y el hombre, un punto donde ambos se comunican. Tú me pasas lo que has hecho y yo te paso lo que aporto yo, y entonces hace que el trabajo se convierta en una tarea grandiosa, sublime, podríamos decir. Para San José María, esa grandeza provenía de la capacidad que el trabajo tiene para santificar al hombre, para santificarnos nosotros mientras trabajamos y para santificar a otras personas con ese trabajo. Y además la capacidad que tiene el mismo trabajo de ser santificado. Voy a empezar por ahí al hablar de estas dos capacidades del trabajo. Es la capacidad que tiene el hombre de santificar esa tarea que le pone en comunicación con Dios. Santificarlo porque realmente cuando trabajamos, si está bien hecho, como decía antes, es un trabajo que nos permite dar gloria a Dios. No es simplemente una fabricación de cosas como la puede hacer muchas industrias, pues fabrican en serie pero no trabajan, las máquinas no trabajan, digamos, de un modo análogo, pues podemos decir que sí que trabajan, pero el trabajo propiamente dicho es el trabajo que se hace con amor, y eso no lo puede hacer una máquina, ¿no? En el aspecto humano, porque es mucho más, no solo humano lo que hace el hombre cuando trabaja, en el aspecto humano es como hacer una obra de arte. El trabajo es porque aquello que tenemos entre manos le damos un buen acabado, lo hacemos con la perfección de la que somos capaces en ese momento, por la cultura que tengamos, por la experiencia que tengamos. Basta con que se trate de un trabajo honrado, evidentemente, pero si es así, tratemos de hacer lo mejor posible ese trabajo, como dándole una perfección, toda la perfección humana de que seamos capaces. Como dice, esto es de una carta de San Pablo, todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como hecho para el Señor. Ambas cosas hemos de poner
en el trabajo, hacerlo de corazón, con toda el alma, como hecho para el Señor, porque queremos ofrecerle al Señor esa tarea. San José María nos animó con mucha frecuencia a encontrar al Señor mediante el trabajo bien hecho. Hay un momento, él tiene una homilía, normalmente utilizaba el género de la predicación, la meditación, quizá al principio de su vida sacerdotal usó más de la homilía, pero a finales de los años 60 predicó una misa al aire libre en el campus de la Universidad de Navarra y ahí pronunció una homilía memorable, está publicada y ahí tiene un párrafo que seguramente a muchos y a muchas les sonará ahora cuando lo menciono, ¿no? Hablando de encontrar a Dios a través de un trabajo bien hecho. Dice: sabedlo bien, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Descubrir un algo santo, algo que hace maravillosa esa tarea, es la huella de Dios en las cosas que pone mediante nuestro trabajo. De alguna manera somos ese instrumento en las manos de Dios que hace al trabajo pues algo maravilloso. Hay una entrevista seguramente se ha conocido de todos, Narciso Yepes, es un guitarrista del siglo pasado, español, es intérprete de muchas obras preciosas. Él no era compositor, hasta donde yo sé, era intérprete y además se especializó en tocar con la guitarra, una guitarra de 10 cuerdas, que es bastante, me parece a mí, más complicado, ¿no? Por ejemplo, el famoso concierto de Aranjuez, lo he interpretado de un modo magistral, ¿no? Bueno, pues este guitarrista manifestaba, es una entrevista que recordaba que la había leído hacía tiempo, la he buscado y dejo la reseña debajo del vídeo. En una entrevista le preguntaban sobre esos sentimientos que él tenía, porque era no solo un artista, había como poesía en su manera de tocar la guitarra, ¿no? Esos sentimientos, cuando él actuaba, si podía manifestarlos o qué sentía él. Y entonces me pareció muy gráfico la contestación, la leo ahora, precisamente al hablar, al predicar sobre la santificación del trabajo que hacemos, ¿no? Él dice: cuando doy un concierto, sea en un gran teatro, sea en un auditorio palaciego o en un monasterio, o tocando solo para el Papa, como hice una vez en Roma ante Juan Pablo II, dice: el instante más emotivo y feliz para mí es ese momento de silencio que se produce antes de empezar a tocar. Llama la atención porque uno pensaba, pues es cuando hago esta filigrana con la mano derecha o con la izquierda, o el momento de silencio antes de empezar a tocar. Y entonces sé que el público y yo vamos a compartir una música con todas sus emociones estéticas. Y le confesaré algo más, un hombre muy sencillo en la entrevista esa: casi siempre para quien realmente toco es para Dios. Wow, esa afirmación es fuerte, ¿no? Y dice, añadió o aclaró: he dicho casi siempre, porque hay veces que por mi culpa en pleno concierto puedo distraerme. El público no lo advierte, pero Dios y yo sí. Entonces la periodista que le está entrevistando le dice con cierta picardía: oiga, ¿y a Dios le gusta su música? Y él contesta: a Dios le encanta. Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Por eso la tenía yo en la memoria esta entrevista, porque sabía que él hablaba de la belleza
del trabajo hecho para Dios. Y además, ciertamente, tocar un instrumento, lo mejor que uno sabe, y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de orar. Dice, lo tengo bien experimentado. Bueno, es el nombre que nadie le puede negar, que era un artista, un virtuoso de la guitarra, ¿no? Y así cada uno, con su guitarra, entre comillas, podemos también hacer que nuestra música le guste al Señor. Esto es lo que debemos pretender, hacer una pequeña o gran obra de arte con lo que estemos teniendo entre manos en ese momento. Una obra de arte que guste a Dios, no es solamente que me gusta a mí, que yo me lo disfruto y me da igual todo. No, yo lo hago para Dios, por eso busco lo que a Dios le agrada. A Dios y a los demás, evidentemente. Porque si no agrada a los demás, normalmente es porque se trata de una chapuza lo que hemos hecho. Algo para salir del paso, algo que, bueno, el primer día está bien, pero al segundo pues ya se nota que aquello se perdió el color o se rompía. Qué gran cosa sería si pudiéramos preguntarle al Señor, como dice Narciso Yepes, si le gusta nuestro trabajo. Eso sería una manera muy bonita de darle un realce a lo que hemos hecho o de hacer cambios, ajustes para lo que tenemos que hacer todavía. Y todavía gran cosa sería no solo preguntarle esto al Señor si le gusta, sino si pudiéramos oír esa dichosa respuesta que decía el maestro Yepes, me encanta tu trabajo. Que el Señor, sin nada extraordinario, ¿verdad?, pudiera decirnos, me encanta lo que estás haciendo, sigue por ahí. Pues pensemos que es así. Al menos depende de nosotros. No depende de los aplausos del público, que eso indica que le ha gustado al público, pero que a Dios le encanta mi trabajo, eso es como para quedarse embobado por el día entero. Pues eso es santificar el trabajo. Y decía, claro, también el trabajo nos santifica a nosotros y santifica a los demás. Santificarnos con el trabajo. Yo diría, hay que empezar por disfrutar con el trabajo, porque esa es la señal de que ese trabajo nos está santificando, de que la gracia de Dios, la mirada de Dios nos penetra hasta los huesos. Por eso, trabajar bien debería ser siempre una satisfacción, no un bueno, ya basta, ya déjalo así, ¿no? No, vamos a acabarlo, vamos a tenerlo para la fecha en que nos lo han pedido, vamos a darle este toque de pintura o de barniz o, en fin, del trabajo que sea en cada caso, ¿verdad? El trabajo es nuestra ofrenda diaria a Dios. Lo que yo puedo ofrecerle cada día al Señor es esa tarea que tengo entre manos y que es parte de la creación. Él creó un jardín maravilloso para que el hombre lo cultivara y se santificara en él, y de alguna manera podemos decir que nos ha dejado la creación para que nosotros, sus hijos, la acabemos, la perfeccionemos con el poder suyo, porque nosotros no podemos crear, pero podemos perfeccionarlas. Y vaya que si el hombre ha perfeccionado las cosas desde que el mundo fue creado hasta nuestros días, y lo que queda por perfeccionar. El trabajo bien hecho también nos mejora espiritualmente. El ir haciendo ese trabajo nos hace también, no encuentro otro verbo más adecuado que nos mejora, nos hace mejores delante de Dios. La profesión, el propio oficio, ese es el lugar donde deben ejercitarse todas las virtudes humanas que tenemos a disposición, pues la puntualidad, el orden, la laboriosidad,
la honestidad con la que hacemos ese trabajo, porque esas virtudes y ese trabajo son el cauce, el camino del que Dios se sirve para hacernos santos, para mejorarnos. En el fondo, esa sería la santidad, el final de un tiempo de mejora. Y el trabajo, cuando está bien hecho, cuando se ha hecho queriendo dar gloria a Dios, ofreciéndole esa tarea, pues es algo así como hacer poesía con nuestra vida. Claro, muchas veces es una poesía que nos hace sudar, es una poesía que nos estresa, es una poesía, pero hacerlo con esa intención final, realmente esa obra de arte es una poesía. Esto de la poesía me trajo a la memoria un relato del Papa Juan Pablo II, cuando él al final de sus años como Papa, bueno, no tan al final, pero escribió algunos libros que los quiso escribir como Karl Wojtyla, porque, como diciendo, no estoy haciendo ningún documento papal, sino estos son datos biográficos, cosas en mi vida, y ahí cuenta pues cómo descubre su vocación, ahí cuenta pues diversas peripecias. Y hay uno en el libro Don y Misterio, se llama, donde él recuerda, o recordando sus años jóvenes como obrero de una cantera, de un trabajo bien duro ese, ¿no? Él relata lo siguiente, leo: para evitar la deportación a trabajos forzados en Alemania, no eran simplemente escaquearse pues para quedarse durmiendo en casa, en el otoño de 1940, ya había empezado la Segunda Guerra Mundial, empecé a trabajar como obrero en una cantera de piedra vinculada a la fábrica química Solvay. En aquella cantera escribí una poesía. Tiene mérito, o sea, una persona está trabajando a martillazos la piedra y este hombre, San Juan Pablo II, le viene la inspiración para escribir poesías. Y él dice, releyéndola después, han pasado ya muchos años, la encuentro aún particularmente expresiva de aquella singular experiencia personal. Y escribe, he copiado aquí tres párrafos de la poesía que él transcribe en el libro. Escucha bien, escucha los golpes del martillo, la sacudida, el ritmo. El ruido te permite sentir dentro la fuerza, la intensidad del golpe. Escucha bien, escucha y entenderás conmigo que toda la grandeza del trabajo bien hecho es grandeza del hombre. Bueno, hace falta una sensibilidad muy especial para que en medio del frío gélido de aquellas zonas de Polonia, en medio del polvo, en medio de la dureza misma del trabajo, alguien descubriera que en ese trabajo bien hecho no solamente se hace el trabajo que te han mandado, sino que estás expresando la grandeza del hombre, una grandeza que es Dios quien nos la ha dado. Bueno, lógicamente cuando alguien hace esos descubrimientos, pues no queda más que quitarse el sombrero, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que lo tengo más fácil para expresar la grandeza que Dios ha puesto en mi corazón. Pues santificarnos con el trabajo y santificar a los demás con el trabajo, porque con él podemos hacer también una labor apostólica en el mundo entero. Esa labor apostólica no se hace solo hablando o predicando, como estoy haciendo yo en este momento. Nuestro trabajo es una fuente de santificación para otras personas que se benefician de lo que hacemos, que les proporciona un material con el que a su vez ellos o esas personas pueden hacer su propio trabajo o sacar adelante su negocio, su familia. Y sobre todo hacemos una labor apostólica en el mundo porque Dios da
a ese trabajo que hace el hombre le da una eficacia redentora. Él es el que redime, pero el trabajo del hombre es parte de lo que hace Dios, de la tarea divina que hace Dios con nosotros, y le da esa eficacia redentora. Por eso, desde el lugar donde cada uno o cada una trabaja, es desde donde colabora con Cristo en su misión redentora de la humanidad. Pues quería terminar con unas palabras que son de San José María Escrivá, si hacemos honor a su próxima fiesta. Dice: pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en tu cartera, una imagen de Nuestra Señora y dirígele la mirada al comenzar tu tarea, mientras la realizas y al terminarla. Ella te alcanzará, te lo aseguro, la fuerza para hacer de tu ocupación un diálogo amoroso con Dios nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.